Buenos días a todos y buenas tardes y casi buenas noches, porque creo que la afluencia internacional es masiva. Quiero darle la bienvenida y daros las gracias por estar en esta webinar del IMF a España, a Angola, a los amigos de Portugal, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Francia, Italia, México, Reino Unido, República Dominicana, Uruguay, Panamá, Honduras, Perú, Estados Unidos, Costa Rica y Ciudad del Vaticano. Muy buenas tardes y muy buenos días a todos. Bueno, cuando me ofrecieron dar una masterclass sobre la gestión del COVID presente y futuro, realmente suponía para mí un reto, ¿no? Era un reto porque yo decía, bueno, me tengo que enfrentar a un montón de expertos. Es la primera vez en la historia de la humanidad, o por lo menos de la historia contemporánea, que tantas personas están tan informadas sobre un tema. Quiere decir, yo creo que llevamos meses absolutamente poniendo la mayor parte de nuestra atención, de nuestro sistema cognitivo, exclusivamente en el oír la gestión o la crisis del coronavirus con respecto a la crisis política, económica, social, sanitaria, biológica. Quiere decir, es una masterclass que realmente todos prácticamente somos expertos. Por lo tanto, yo lo que quiero aportaros a vosotros, puedo aportaros, es un rato de reflexión en conjunto personal sobre el antes, el ahora en lo que estamos viviendo y lo que puede ser la predicción del futuro, porque todo está absolutamente conectado. Yo puedo aportar lo que es mi experiencia de gestión en esta crisis en una empresa multinacional que opera en más de 30 países con 50.000 empleados directos y miles de empleados indirectos. Y lo que ha supuesto en este repertorio internacional, aunque aparentemente con unos conceptos con respecto a algunas normas o cómo iba evolucionando el tema de esta enfermedad infecciosa, pero totalmente diferente en función de los marcos jurídicos que lo regulaban, en función de los intereses incluso políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pensar, y eso es importante, que cuando yo reflexionaba sobre esta masterclass decía, bueno, en definitiva, cuando viene un experto, y insisto, somos todos expertos en una materia concreta, siempre tiene la experiencia, tiene propuestas, se basa en el éxito y el fracaso de sucesos anteriores, tiene secuencias históricas, tendencias, análisis, datos objetivos, menos subjetivos, herramientas predictivas basadas en Big Data en la cual pueden analizar, pero aquí no estamos en absolutamente nada de eso. Es algo sobrevenido de fuerza mayor y que nos sitúa en un escenario totalmente diferente. Ha retado a nuestro cerebro, ha retado nuestra capacidad de toma de decisiones que ya tenían que ser rápidas en un mundo global en el cual la velocidad es lo que primaba, en un cerebro que además tenía sus limitaciones y tiene sus limitaciones para esa capacidad. Que si ya estábamos situados en un escenario en el cual se nos exigía probablemente más de lo que estábamos preparados desde el punto de vista fisiológico. Pero mirad, yo no he preparado ningún slide, era imposible preparar un slide para yo presentar a vosotros un modelo de gestión que amablemente lo puedo distribuir cuando queráis, el modelo de gestión que hemos llevado en nuestra empresa con toda la crisis, pero que en definitiva al final son modelos de gestión que nos hemos ido adaptando a las normas sanitarias y otras normas de autoridades de otros ministerios y recomendaciones, guías, etcétera, etcétera, y la hemos ido modelando prácticamente todos los días, la hemos ido focalizando en función del sector o de la actividad que hemos ido trabajando, teniendo su diferencia el sector de la construcción, el del agua, el industrial, el aeroportuario, o el de servicios, por ejemplo, hospitalarios, que ha sido la primera línea, porque además también tenía unas connotaciones diferentes, no solamente en su marco jurídico regulador, sino desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, de la seguridad. También era diferente porque nos encontrábamos en algunos inmersos en riesgos inherentes, riesgos biológicos que eran inherentes a su actividad,
y otros que evidentemente no se ha considerado como todos sabéis, enfermedad de origen laboral y por tanto no era inherente, aunque eso también ha provocado una dimensión de debate que sigue existente. Mirad, yo he planteado esta conferencia o este ejercicio de compartir con vosotros esta reflexión. Lo he estructurado en tres partes. Hay una parte fundamental que va a ser ¿qué pasó el día anterior? ¿Dónde estábamos situados en el modelo de gestión de la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud? ¿Qué estaba pasando a nivel global? Porque esto realmente era una cosa ya que era predecible. Por otra parte, vamos a ver qué pasó el día cero, cómo hemos estructurado, cómo nos ha acogido, cuál ha sido la situación realmente que hemos tenido que combatir desde la empresa, cuál ha sido el modelo de gestión, incluso que estamos inmersos un poco ahora más relajados, pero todavía inmersos en ese modelo. Y después, realmente, cómo nos estamos preparando para el futuro, pero reflexionando no solamente nosotros, sino el contexto global donde estamos trabajando. O qué es lo que predecimos que puede pasar en el futuro, porque eso son exclusivamente predicciones que las podremos compartir. Mirad, el día antes, pero muy poco antes, hasta que fue el día cero, y considerando que fue el día cero, el momento en el que fuimos todos conscientes de la situación que representaba una pandemia de esta característica a nivel mundial, y a nivel económico, a nivel de empresa, a nivel de empleabilidad, a nivel de lo que es la propia salud, y después el día después. Ese fue el día consciente. ¿Dónde estábamos realmente situados? Estábamos situados en un debate, en un escenario de sostenibilidad. Estábamos con el cambio climático. Era la información realmente protagonista en ese momento. Nosotros, desde el punto de vista de la seguridad y salud, que está absolutamente conectado, estamos en ese escenario de la globalización, de la sostenibilidad. Dentro de la sostenibilidad y dentro de los conceptos sostenibles, probablemente el más visible, el cambio climático, que está absolutamente conectado con la salud, pero muchas veces no se visualiza realmente la convergencia que tiene el cambio climático, pero estábamos ahí, estábamos en un mundo situado en los ciberataques, en guerras, desgobiernos, la crisis del agua, epidemias, incluso predicción de posibles pandemias. Estábamos en el modelo de la superpoblación, estábamos con migraciones, pobreza, exclusión, revolución tecnológica con la dualidad que significaba de ventaja y desventaja con respecto a la salud. Desde un punto de vista más social, incluso hablando o focalizándonos en lo que es la responsabilidad social, porque para situarnos más dentro del problema de la seguridad y salud, estábamos en ese momento con un problema de aumento de riesgos psicosociales. Lo que estaba realmente pasando con los riesgos psicosociales es que estábamos en un mundo de muchísima más soledad. Incluso en Inglaterra existe una especie de ministerio o secretaría de Estado que se dedica a la soledad. Había planes urbanísticos para estar las personas en soledad. Y era un problema desde el punto de vista de la salud, porque realmente la soledad y la poca interacción del ser humano realmente representaba desde el punto de vista solo un problema. Y voy a decir por qué era un problema, porque precisamente la interacción, el bienestar, la felicidad, sobre todo la interacción del ser humano unos con otros, lo que provoca precisamente es un aumento de nuestra protección, de nuestro sistema inmunológico a través de los glóbulos blancos. Por lo tanto, cuando no se produce esto, y eso es científicamente demostrado, realmente nuestro sistema inmunológico cae, estamos más indefensos y se provocaría muchísimas más enfermedades. Estamos en la proliferación y el aumento de que el mundo de la seguridad y salud ya no era realmente vinculado exclusivamente al accidente de trabajo, que era lo más mediático, lo más cercano, ¿no? Lo más judicializado, sino cuando realmente lo importante era la enfermedad profesional, que representa el 80-85% de las causas de muerte en el mundo. Estábamos situados en el envejecimiento activo con un sistema general de la seguridad social a nivel internacional donde no era soportable y las empresas tendrían que ir incorporando, alargando, haciendo más longevo a las personas en su puesto, y eso requeriría una adaptación, una nueva organización del trabajo y otro tipo de enfermedades.
estábamos en una transformación de las relaciones laborales, estamos experimentando el teletrabajo, pero todavía estábamos realmente en una fase muy experimental con el mismo teletrabajo, una transformación de las relaciones laborales a través de las nuevas tecnologías, en el cual al final nos hacía jornadas interminables y esperando siempre de que el reto a los años era una regulación del nuevo formato de las relaciones laborales que teníamos encima, y eso tenía una enorme incidencia también sobre la salud y la seguridad en la salud y en el trabajo. Estábamos también expuestos en el tema de enfermedades emergentes, sobre todo las cardiovasculares o infecciosas, ¿no? Y muchas que estaban apareciendo que tenían una conexión con el cambio climático, ¿no? O con la polución a nivel internacional. Estábamos en un aumento de los propios suicidios, estábamos en un concepto, pero todo donde estábamos, pensar que nos estamos preparando para los próximos 15 años. Esa era la situación que teníamos antes del día cero, preparándonos, pero antes de los 15 años. Estábamos en ese debate de la digitalización, de la robótica y la deshumanización. Estábamos en el debate de lo que era un cerebro analógico con el pensamiento digital de los robots. Estábamos en eso. Y os cuento todo esto porque conforme vayamos avanzando, todo es una conexión. Porque veréis que al final, dentro de la gestión que estamos empezando, al final todo está conectado. Y prácticamente todo nos va a generar prácticamente todos los factores que estamos ahora mismo enumerando, será muy parecido a lo del futuro. Lo único que nos va a cambiar seguramente va a ser el orden, la prioridad de esos factores. Mirad, estamos debatiendo, incluso en el Banco Ético, a nivel de salud, lo que significaba que se le medían los países por sus matemáticas. Y en cambio nos planteábamos que probablemente teníamos que recuperar esos principios básicos, esa esencia como seres humanos, y a lo mejor teníamos que empezar a medir por la poesía y la música. Estábamos en ese momento de la coexistencia entre las ventajas de la digitalización y las desventajas, ventajas de predicciones a nivel de salud, de conocimiento, pero también teníamos un problema de distractores emocionales, de la pérdida de la interacción social que hemos comentado anteriormente y sobre todo la pérdida del pensamiento crítico. Y eso era un problema. Fijaros dónde estábamos, que incluso había autores y neurólogos, filósofos, médicos que se juntaban para decir, señores, se va a cambiar morfológicamente el cerebro a lo largo del tiempo. Ese era el debate y esa era la situación. En definitiva, estábamos situados en la incertidumbre. Eso es lo que estábamos situados, en la incertidumbre. A partir de ahí, llega el día cero. Y lo que era incertidumbre, porque uno de los factores que estaba localizado perfectamente en nuestros temores era la posibilidad de epidemias o pandemias. Y ha ocurrido. Por lo tanto, parte de lo que era la incertidumbre que estábamos antes del día cero se convirtió en certeza. Y aparece una pandemia para volver a una nueva incertidumbre. Una nueva incertidumbre que se focaliza solamente en un problema de salud, de supervivencia y de pánico en general. Aquí lo que cambia es que la escala de lo importante, lo urgente o lo accesorio o los propios valores iban cambiando, no han cambiado en 48 horas. De hecho, aunque el ser humano tiene la memoria muy corta, estamos en un momento, o ha habido unos momentos realmente yo creo que una recuperación de esos principios del ser humano tan importante, del amor, del contacto, de la solidaridad, ¿no? Estábamos hemos llegado a un momento muy noble con respecto a esos principios. Después llega el día cero y realmente nos damos cuenta en muy poco tiempo, desde el ámbito de nuestra propia empresa, que el contexto mundial es el que empieza una guerra fría, diferente, posiblemente no dentro de los cánones que conocemos como guerra fría, pero es una guerra fría. Y estamos en una reflexión sobre la globalización. Nos damos cuenta que
que los estados soberanos realmente tienen una deficiencia soberana, no tienen los principios, o sea, no tienen los suministros básicos, no solamente en producción de alimentos, sino de equipo, como hemos visto, y la globalización tenía sus ventajas y tenía sus desventajas. Y nos encontramos en 24 horas, prácticamente 24 horas, en un escenario de crisis, como hemos dicho anteriormente, profundamente político, profundamente económico, profundamente social y médico-sanitario, en el cual nos genera en ese momento una situación de estrés, de pánico, porque una situación sobrevenida en el cual no tenemos fijado ninguna experiencia anterior, en el que gran parte de nuestras decisiones, nuestras reacciones se basan en experiencias, en presunciones que tenemos nosotros en base a experiencias vividas, no lo teníamos. Y de hecho, pues genera una cierta angustia y una serie incluso de riesgos diferentes para el mundo de la salud en el trabajo, porque todos nuestros trabajadores pasan en 24 horas prácticamente, una gran parte de ellos, salvo los servicios esenciales, pasan a una situación de teletrabajo cuando era experimental y quedan refugiados en su casa en un nuevo modo de trabajo. Y pensar que estábamos en una situación experimental del teletrabajo cuyo marco jurídico y normativo no estaba todavía ni consolidado, ¿no? Había muchas lagunas, incluso a nivel europeo se debatía realmente cómo configurar en el futuro y nos encontramos todo en esa situación. Yo he seleccionado 8 factores clave de esta crisis que nosotros hemos tenido que gestionar y os invito a esa reflexión. Mira, el primer factor que nos hemos encontrado y que seguimos todavía inmersos en ese debate continuo, yo creo que nosotros, no solamente hablo de España, hablo de España y muchísimos países donde nosotros operamos. A todo lo que he saludado, salvo Uruguay y Honduras, operamos en todos los países, ¿no? Y hemos estado en todos esos países. Lo primero que nos hemos encontrado es con un marco jurídico inadecuado. O sea, un marco jurídico en el cual no está preparado para dar respuesta, pero desde el ámbito penal, civil, administrativo y muy especialmente normativa como la Ley Orgánica de Protección de Datos. Que si nos estamos debatiendo entre lo privado, entre la privacidad y realmente la salud. Y realmente no lo sabíamos. Eso es uno de los problemas. La prevalencia de una norma que a nivel de marco normativo eran un problema, o solo recomendaciones de salud frente a otras normativas con otro rango. Y por lo tanto nos ha generado un desasosiego, pero no a nosotros. Yo estoy seguro que ha sido al Poder Judicial, a los propios abogados, a todos los agentes sociales, un enorme desasosiego de cómo interpretar, porque no existía realmente una sociedad preparada o un marco jurídico preparado. Fijaros, estamos todavía inmersos de forma permanente a nivel de lo que es nuestra gestión, lo que dificulta realmente para establecer un sistema de gestión de seguridad y salud apropiado para colaborar con el sistema sanitario, con recomendaciones continuas, con orientaciones, con criterios, algunos vinculantes, otros no vinculantes, con guías, algunas vinculantes, otras no vinculantes. Y yo he llegado a decir con consejos, incluso consejillos. O sea, todo el mundo opina. Y no solamente, o sea, todo el mundo, como dijimos anteriormente, si estábamos recibiendo, no ha habido nunca en la humanidad tantas personas recibiendo tanta información, todo el mundo pensando en lo mismo, desde todos los ámbitos. Y parece que de una forma natural todo se ha quedado realmente como parado, ¿no? Quiere decir, no se sabe, nadie interpreta, se queda todo parado. Bueno, vamos a ver qué es lo que prevalece, qué es lo que no prevalece. Porque no hay certeza o no hay verdad absoluta en estos momentos. Lo que sí os puedo trasladar, que en nuestra propia experiencia nos encontramos todos los días que los que divulgan esas orientaciones, recomendaciones, que nos tendrían que facilitar un modelo de gestión útil y sólido, son asociaciones profesionales, colegios profesionales, ministerios fundamentalmente de sanidad, trabajo, interior, transporte, industria, educación, confederaciones de empresarios y sindicatos, o sea, agentes sociales, institutos públicos especializados en seguridad,
institutos públicos especializados en seguridad que son territoriales, cuyas competencias las tienen las comunidades autónomas, cambios permanentes prácticamente 24 horas cuando teníamos un propio modelo de gestión, con poco margen de maniobra y por lo tanto teniendo que tomar unas decisiones muy rápidas. Todo ese panorama nos conlleva a un segundo factor, que lo he dicho anteriormente. De forma masiva, prepararnos para el teletrabajo. Y realmente no que, yo creo que si no de forma masiva hemos tenido que mandar al mundo de trabajo. Lo que hemos tenido que mandar a todo el mundo, y hay que hablar con claridad, es a su casa y prepararnos para el teletrabajo, porque lo que primaba realmente era colaborar en el control de la propagación de esta enfermedad infecciosa. En una parte ya no es que se quiera o no se quiera, había una parte que ha sido estrictamente de confinamiento, por lo tanto era un mandato legal del gobierno. El tercer factor fundamental, también muy representativo, ha sido cómo hemos tenido que salir al mercado internacional para buscar protección para nuestros trabajadores. Y cuando hablo de protección, hemos tenido que salir en un mercado en el cual tampoco estaba, igual que sigue, ¿no? Clara la enfermedad, no estaba clara no estaba claro realmente los equipos de protección individual eficaces, no sabíamos si había equipos de protección colectivo eficaces, lo que sí sabíamos que realmente medidas de organización del trabajo basado en la disciplina, en la conducta y medidas higiénicas eran útiles, como pueden ser para cualquier microorganismo que sea infeccioso. Hemos estado compitiendo con mercados internacionales, pero fijaros, para adquirir unos equipos de protección para nuestros trabajadores esenciales, pero cuando hablo de esenciales, incluso de los que han representado la primera línea que han trabajado en los propios hospitales. Por lo tanto, expuestos a un gran riesgo. Pero hemos tenido que trabajar buscando mercados en el mundo entero. Pero lo más complejo que ha sido para nosotros es competir con gobiernos. Realmente ha habido una competición en intentar tener el máximo de los equipos y aprovisionarnos ante la situación de pánico que se había generado sobre todo los primeros 60 días. Nos hemos encontrado, además, con la amenaza permanente de la confiscación. Eso ha pasado, ahí está Ecuador. En Ecuador hace poco ha habido confiscaciones en Guayaquil para varias empresas con el tema de los test rápidos. Aquí en España hubo empresas eléctricas que sufrieron confiscaciones. La situación se estuvo regulando y arreglando, pues informando al Ministerio de Sanidad que lo que se conseguía en algunos mercados realmente estaban destinados para trabajadores que estaban en la primera línea de riesgo, como eran los hospitales o esos servicios esenciales. Hemos trabajado con dudas en las certificaciones. Actualmente seguimos con dudas en las propias certificaciones de los equipos. Claro, cuando tú trabajas con dudas en las certificaciones, se cuestiona en un momento determinado la fiabilidad de lo que estamos haciendo con respecto a proteger a las personas. Ha sido muy complicado y muy estresante a nivel de gestión. Todavía se estaba debatiendo entre las KN95, entre la FP2, la 3, las quirúrgicas, la de 3 capas, la de que si la válvula puede proteger contra la entrada de los patógenos, pero no contra la salida de los mismos. Nos enterábamos que era por contacto en superficie, pero después realmente las microgotas también podía ser, y entonces estaba ya también encima de la mesa los aerosoles. Eso ha sido realmente a nivel de gestión muy estresante. Otro de los factores ha sido la proliferación de las noticias, si no digo falsas, sí en términos de oportunidad. Y os voy a poner un ejemplo de productos no autorizados que prácticamente todos los ministerios de sanidad o autoridades sanitarias del mundo, como han sido los túneles de desinfección,
prácticamente ahora se está estudiando algunos productos de nebulización, pero la nebulización no ha sido eficaz y estaba prohibida o no recomendada. Ningún producto ha estado testado realmente y ha estado, o existía evidencia científica para el COVID. Estaba con el SARS antiguo, pero no para el COVID. Se ha estado trabajando con el tema del ozono, se ha estado trabajando con el tema de los rayos ultravioleta. Hemos tenido que ver túneles de desinfección en residencias en algunos países, como en México, que se empezaron a poner hasta que la Secretaría de Salud dijo que no. O sea, múltiples escenarios muy complejos en el cual, en términos de oportunidad, se generaba un nicho de mercado que se intentaba aprovechar, generaba confusión, pero para todas las empresas, ¿no? Esa información, desinformación, generaba una confusión a la hora de gestionar o creernos con esa ansiedad de descubrir realmente equipos de protección que fuesen mucho más eficaces para hacer una vuelta al trabajo o una reanudación muy ordenada y muy segura. Mirar, yo creo que hay cosas que, mi opinión personal, han funcionado más como placebo, ¿no? Que sí, yo creo que ha habido cosas que han funcionado como placebo. Bueno, pues yo he visto algunas nebulizaciones al principio que yo decía, bueno, esto en definitiva, bueno, puede generar un efecto de confianza. A mí esto me recuerda mucho con el tema de la crisis de la arena en el mundo, ¿no? Y con las playas, en el cual la ingeniería civil sabe que los diques y los contradiques y lo que es la regeneración de playas, realmente a los 2 años está muerta, pero bueno, muchas veces genera, se hacen las cosas porque se hacen las cosas que la gente quiere ver que se haga o porque genera confianza con respecto a un tema de política de turismo. No, lo supuesto ha pasado igual, realmente se ha estado trabajando en el pedóxido, que es el agua oxigenada, y muchísimos productos. Estamos permanentemente estudiando y haciendo un benchmarking por todo lo que es todos los países para cuál sea la última novedad con respecto al control de la infección a nivel tecnológico, ¿no? Pero nos ha provocado lo mismo, una desinformación enorme y aceleración realmente de equipos que no han funcionado nunca y se sabía desde el principio. Otro de los factores que ha sido y sigue siendo un problema en la propia gestión, y no podemos perderlo de vista, realmente estamos focalizados en la salud, que es prioritaria y es lo que realmente tiene que prevalecer, pero en una empresa con ánimo de lucro, obviamente, bueno, incluso los propios gobiernos están haciendo una política desescalada porque necesitan una reanudación de la propia economía, que es la que sustenta, en definitiva, al final, a las personas y a la supervivencia, ¿no? y al propio bienestar. Quiere decir, es el incremento de gastos que se ha producido. Tampoco estaba articulado desde el punto de vista del derecho mercantil y lo tenemos articulado. Esto ha provocado muchísimos gastos. Ya no son en equipos con respecto al tema del control de la propagación, sino simplemente lo que ha sido la propia unidad de, por ejemplo, si ponemos el ejemplo del sector de la construcción, un proyecto que realmente ahora mismo una unidad de obra pues sale muchísimo más cara. Eso no estaba regulado en ningún sitio. Ahora, cuando pase todo esto, pues supondrá realmente el propio modelo de gestión pues una guerra realmente comercial con instituciones, con clientes, para que eso se regule, ¿no? Y no se puede tampoco perder de vista, porque desde el punto de vista de un departamento de seguridad y salud, también tiene que estudiar, porque no es solamente una gestión de salud, esto es una gestión de salud, es una gestión económica, es una gestión social y una gestión que también con respecto a los recursos que tenemos. El octavo factor que ha sido fundamental y seguimos trabajando dentro de lo que es el modelo de gestión ha sido las contradicciones. Las contradicciones y polémicas en la interpretación de las propias normas ya de prevención de riesgos laborales. En las normas de prevención de riesgos laborales dejamos claro, fijaros, se sigue en el debate al principio, dejando claro que no era una enfermedad de origen laboral. Seguimos todavía en un debate de que si es inherente o no es inherente a la actividad. Mirad, realmente el COVID no es inherente, no puede ser nunca inherente a una actividad, salvo que es una actividad
consustancial y no excepcional, como pueden ser los hospitales, donde el riesgo biológico convive con ellos, o discutible algunas, ¿no? En alguna estación depuradora, en el cual, etcétera, etcétera, también se ha discutido qué podría ser, porque gran parte de los virus, ya sabéis, que se eliminan a través de las aguas fecales, llegan, y podría ser incluso un indicador de cómo iba desapareciendo el COVID. Se ha hablado muchísimo de todo. Se ha generado muchas dudas con las normas que regulaban y los decretos, los riesgos biológicos, cuando nosotros hemos dicho que si no era inherente, realmente los riesgos biológicos no pueden anteponerse a las normas sanitarias, salvo que sea inherente al propio trabajo. Mirar, un centro de trabajo, y ha sido un debate continuo, es un eje de transmisión de la propagación de una enfermedad como el COVID, claro, porque en definitiva al final se produce aglomeración de personas y rotación de materiales, y esta enfermedad para nosotros sabíamos que la propagación a través de las personas era muy importante, y a través del contacto de los materiales también. Pero realmente no es mayor ni menor que cualquier espacio público o privado. Por lo tanto, la sociedad en su conjunto, el planeta, todo es objeto de transmisión, o puede ser objeto de transmisión. Y los centros de trabajo pues son uno más. Es un centro de propagación que puede serlo, que requiere unas medidas mucho más que razonables para colaborar que la cadena posible de transmisión, bueno, pues el centro de trabajo donde se pasa gran parte del tiempo sea se controle de la mayor forma posible. Hay un ejemplo muy ilustrativo, y es, por poner un solo ejemplo, ¿no? Y lo voy a poner un ejemplo, una de las actividades que han estado trabajando, salvo la semana de confinamiento, ha sido un servicio que ha estado trabajando, que ha sido el sector de la construcción. Muchos se pararon, pero el de la construcción prácticamente después de una semana siguió, ¿no? Parece ser que se entendió que era también un motor económico y demás. El sector de la construcción sí es verdad que en términos de propagación, un centro o un edificio cerrado, un edificio enfermo, realmente podríamos tener un 20 y tantos % más de posibilidades de contagio que realmente los centros de construcción, sobre todo cuando son espacios más abiertos y están ventilados, y no hablamos de casos excepcionales que sean espacios confinados, que sería distinto. Pero mirar, os voy a poner un ejemplo ilustrativo de lo que está haciendo la gestión. Estamos ahora mismo en un profundo debate también en el sector de la construcción con el tema de que no se obliguen, ¿no? Y muchas veces bajo amenaza de suspensión de la inclusión de los protocolos sanitarios que estamos obligados como Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, incluirlo en un plan de seguridad y salud. En el sector de la construcción, un plan de seguridad y salud a los efectos de la ley 3195, que es la ley de prevención de riesgos laborales, es una evaluación de riesgo. La contradicción viene que una vez reconocido que no de origen laboral, no es inherente laboral, no se reconoce como accidente de trabajo, solamente a nivel de prestaciones de incapacidad laboral transitoria. Bueno, es una cosa absolutamente clara, pero en cambio, al final estamos en alguna parte, aunque sea no en su totalidad, con una exigencia que puede tener una repercusión también económica, porque claro, si está una empresa bajo la amenaza de la inclusión en esa evaluación de riesgo, que sería contradictoria, no lo estamos. Y fijaros cómo es la situación actual que nos encontramos, por ejemplo, en ese tema que lo he elegido para ilustraros, de la dificultad de gestionar a nivel de seguridad y salud lo que es el COVID, que en ese tema concreto han existido guías por los agentes sociales, en este caso la Confederación Nacional de la Construcción y los sindicatos UGT y comisiones obreras, con una guía excepcional y magnífica, ¿no?, de reanudación a los trabajos, de la cual decían que obviamente hacer un protocolo de sanidad siguiendo las instrucciones de los departamentos de prevención eran colaboradores, pero no era inherente al trabajo y por lo tanto no tenían que estar incluidos en una evaluación de riesgo. Nos encontramos también con criterios no vinculantes de parte de la Inspección de Trabajo, que interpretaba exactamente el tema en la misma dirección, o asociaciones de empresas de coordinación de seguridad que de salud, ¿no?, que eran parte activa o que podían ser realmente divergentes a la parte de las empresas, pues también estaba de acuerdo. Una simple orientación no vinculante
de una institución pública que interpreta a una serie de personas que debe incluirse, bueno, pues ha provocado realmente un revuelo y unas contradicciones enormes que imposibilitan o dificulta muchísimo la gestión del COVID, porque además no hay muchas veces un concepto, una interpretación transversal para todo. Por lo tanto, eso en definitiva genera muchísima indefensión y sobre todo indefensión jurídica. Yo hay algo que me planteo en todo el debate y siempre digo, mirar, el SAR, que en definitiva era lo que existía y parece ser que esto es una mutación, bueno, con unos niveles de morbilidad y letalidad mayores, existía. Y yo no recuerdo, no hemos recordado nunca que en un supermercado, por poner algún ejemplo, cualquier actividad económica, en la evaluación de riesgos laborales, realmente se evalúe el riesgo de infección de la gripe en un área de un supermercado. No se suele hacer, o sea, eso no está recogido, ¿no? Por lo tanto, esa es la reflexión que yo hago. Simplemente ahora ha aparecido algo con la misma nomenclatura, pero pues, insisto, ¿no? Con unos índices de letalidad y mortalidad que hace que realmente, bueno, pues sea diferente, pero el concepto es el mismo, ¿no? Es un riesgo biológico, no de origen laboral. Y por último, el tema que también lo había comentado, ¿no? Pero bueno, que había generado también contradicciones y sobre todo muchísimas dudas con la interpretación de que la incapacidad laboral transitoria se ha pagado, se está pagando, y eso es un gran acierto, pero a nivel de índice de frecuencia y totalidad nosotros no lo estamos considerando ni se va a considerar realmente como accidente de trabajo a nivel de índice de siniestralidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué realmente o qué hemos hecho nosotros? Básicamente nos hemos puesto a trabajar en un protocolo desde el principio, un protocolo troncal y por actividad, tocando lo que era la construcción, agua, servicios y la parte. Y dentro del servicio nosotros hemos separado lo que era jardinería, servicios hospitalarios, temas de movilidad y servicios aeroportuarios. Podríamos estar días hablando porque cada sector ha sido complejísimo. Si os pongo el ejemplo de los hospitales, que era una primera línea, o los servicios aeroportuarios, y esto ha generado una conflictividad laboral, sobre todo en los primeros 40 días, ante la incertidumbre que había, enorme. Por lo tanto, ha habido una gestión también no solamente la enfermedad propiamente dicho, pero muchas veces en este estado de pánico o de desinformación, una conflictividad muy complicada para buscar el equilibrio realmente entre el control de la propagación y mantener unos niveles de productividad razonables, absolutamente razonables. Hemos trabajado muchísimo en el tema de la digitalización a contrarreloj. Hemos trabajado lo que es la prevención remota. Eran ya productos que trabajábamos nosotros a través de la Google Smart y realmente estábamos trabajando, afortunadamente ya hacía un año con este tipo de gestión digital y la hemos aprovechado para seguir trabajando y hacer lo que es la prevención remota. Por lo tanto, ha sido un punto muy importante para nosotros identificar, poder estar en muchísimos centros de trabajo que no llegábamos, sobre todo no porque el colectivo de prevención no saliera porque también se consideró que en caso de emergencia Sanidad le autorizó a salir, sino porque estaban limitados los viajes y teníamos que seguir gestionando a nivel internacional lo que era todo lo relacionado con la prevención de riesgos laborales. Porque no solamente estábamos hablando del COVID, que sí, hay personas que siguen existiendo los accidentes, siguen habiendo momentos de enfermedades profesionales, que sí, hay muchísimas circunstancias y variables que lo hacen complejo. Hemos trabajado alguna app con declaraciones de salud, que la hemos preparado. Realmente hay unas autodeclaraciones de salud en los centros de trabajo, en nuestros centros de oficina. Hemos trabajado la formación online, hemos generado figuras como el Coordinación de Emergencia COVID. Somos, creo que, la primera empresa que vamos a trabajar, sacamos, me parece, yo creo que en los próximos 10 días, el primer curso online de una nueva figura que no existía, ¿no? Hemos creado una figura que se llama Coordinador de Emergencia COVID. Queremos que esta crisis requiere personas con una formación adecuada para gestionar esto desde todos los ámbitos y muy focalizada exclusivamente a este tema. Todo esto nos va a hacer que reflexionemos profundamente en modelos de organización, incluso en los roles del propio colectivo, ¿no? Porque ahora mismo todo el mundo se ha focalizado
en un 80-90% a un problema de la propagación, dejando muchísimas tareas y rutinas muy importantes para el desarrollo del negocio y el control de la enfermedad, de los accidentes y el propio bienestar de las personas. Hemos identificado los colectivos vulnerables y hemos generado muchísimas evaluaciones. Ha sido todos los problemas que Sanidad lo había definido con claridad, lo que eran los grupos vulnerables, y había que evaluar realmente los que eran sensibles. Ahí también se han generado muchísimos problemas. Ha habido algunas situaciones complejas de mercado con los servicios de prevención ajenos, con un aumento de precio, probablemente porque otro tipo de negocio de ellos con esta situación bajaba y se ha generado otro tipo de negocio con el tema del COVID, y hemos estado en un momento con precios altísimos, no solamente los precios que jugábamos, porque eso podría ser el precio va y viene, sino un problema de recursos, ¿no? Un problema realmente de poder dar respuesta a las necesidades de las empresas, ¿no? Y compatibilizar lo que era el COVID con los propios reconocimientos médicos de aptitud, porque todo era un bucle. Si nosotros no estaban todos los colectivos médicos realmente focalizados a un control de toda esta propagación, nos encontramos con otro tipo de problemas. Por ejemplo, lo que era los certificados de aptitud para entrar a un centro de trabajo. Eso se traducía también en una ralentización de la productividad. Y por lo tanto, todo estaba conectado y todo generaba un problema. Hemos trabajado muchísimo sobre eso lo tenemos absolutamente controlado, también a través de una sociedad nuestra que se llama Healthcare Acciona, pues está trabajando sobre ese tema, y afortunadamente eso es un tema ya que he negociado con los servicios de prevención ajeno, con sus servicios sanitarios, se ha regulado de una forma óptima. Hemos trabajado muchísimo algo muy importante, que ha sido la formación dirigida al confinamiento, con 2 cursos propios, uno que teníamos, que lo hemos reforzado, y otro que lo hemos readaptado al tema de la enfermedad, que ha sido nuestro curso de bienestar laboral y gimnasio emocional, pero focalizado a una nueva situación de COVID, a una nueva situación psicológica provocada por esta enfermedad. Y lo hemos hecho de forma masiva a nivel también internacional. Hemos trabajado los test rápidos con toda la controversia que han tenido el tema de los test, y se sigue realmente siendo controvertido. Sabéis que se está siempre debatiendo la eficacia, no eficacia, el IMG, el IgG, el PCR, y vamos de un sitio y vamos para otro, vamos de ida, vamos de vuelta, y vamos pues gestionando en función de realmente la evolución de la propia comunidad científica con respecto a todos estos temas de diagnóstico. Hemos generado, esta crisis nos ha hecho a los departamentos de seguridad y salud, bueno, algunas funciones que no eran propiamente nuestras, pero con el departamento de compras hemos trabajado con nuestros propios almacenes, hemos hecho un aprovisionamiento absolutamente a largo plazo, ¿no? Hemos hecho una inversión total, sobre todo porque probablemente el efecto del miedo de no encontrar suministros en los mercados internacionales ha hecho que las compañías hicieran aprovisionamientos masivos en previsión de no poder atender las necesidades de sus trabajadores. Lo primero, por no darle la protección adecuada, y lo segundo, porque la contradicción era que si no existían medios de protección, se reanudaban por otra parte los trabajos o se ponía en marcha la productividad cuando realmente no existían los medios. Por lo tanto, era decir, nosotros reanudamos, nosotros movemos otra vez a las empresas, pero en cambio los suministros no estaban garantizados. Hemos generado una cosa muy, muy importante ante este desconcierto, como hemos dicho con anterioridad, con un marco jurídico no preparado, con unos criterios absolutamente dispares según la institución, según incluso el territorio y según el colectivo, que ha sido criterio operativo, ¿no? Trabajamos con criterio operativo, que vamos continuamente generando criterios operativos para tener realmente un argumentario transversal para todo nuestro colectivo del Departamento de Seguridad y Salud, porque si no es imposible, ¿no? Estamos trabajando, insisto, con instituciones públicas, con instituciones privadas, tenemos que atender el cliente interno, el cliente externo, tenemos que atender recomendaciones, como hemos dicho anteriormente, de sanidad, de transporte, de educación para el tema de la formación de los propios trabajadores que se tienen que incorporar, y si no existe una formación adecuada, como pasa en algunos sectores previamente, pues tampoco pueden incorporarse al trabajo, y por tanto todos los escenarios para nosotros eran complejos y siguen siendo complejos, pero muchísimo menos entidad.
y sobre todo nuevas medidas de organización del trabajo. Esto es una crisis en la cual, una vez que la comunidad científica no tenemos claro todavía ni el desarrollo ni cómo funciona esta enfermedad, aunque sí es verdad que también es verdad que dicen que en los 100 últimos años nunca se ha conocido tanto de una enfermedad en tan poco tiempo. Para nosotros la organización del trabajo es fundamental. Hemos tenido que decir, o sea, medidas de organización son la primera medida de carácter conductual, de autodisciplina, medidas o sea, realmente son medidas sanitarias. Ese es el mayor de los controles. Para eso hemos tenido que dimensionar instalaciones, hemos tenido que generar turnos rotatorios, hemos tenido que hacer reinventarnos incluso en algunos procesos, ¿no? de suministro de materiales, de incluso reinventarnos en nuevas formas de trabajar. Esto ha sido un ejercicio de creatividad e innovación permanentemente 24 horas. Yo antes de la crisis y viendo lo que se aventura en el futuro, en la nueva forma de trabajo, había hablado de una figura nueva, ¿no? Que era el neuroprevencionista, ¿no? Yo creo que ya se sabía que el mundo de la prevención o el experto en seguridad de salud sería más humanista que técnico, ¿no? En definitiva, porque al final la mayoría de las personas realmente, insisto, aunque mediáticamente los accidentes de trabajo son mucho más mediáticos, tienen unas connotaciones jurídicas inmediatas, lo que es cierto que las enfermedades cardiovasculares producidas realmente por el modelo de vida que tenemos en el mundo del trabajo, en este mundo de la organización, en este mundo de la rapidez, este mundo donde realmente se cuestiona esos principios realmente de humanización, principios básicos que tenemos nosotros como personas, es lo que realmente mata a las personas, ¿no? Si los problemas cardiovasculares o incluso enfermedades infecciosas que están vinculadas simplemente a porque nuestro sistema inmunológico es menor. Tenemos que pensar que los países más longevos del mundo o aquellos localizaciones más longevas del mundo, todo tiene que ver exactamente con nuestro estado de bienestar y nuestra felicidad. Yo no sé ni cómo vamos exactamente de tiempo. ¿Cuál es la situación del día después? ¿Qué nos vamos a encontrar nosotros el día después? Mirad, lo he dicho al principio, si yo fuese capaz de predecir, bueno, pues prácticamente no estaría aquí. Bueno, sí estaría aquí, pero compartiendo con vosotros la riqueza, ¿no? Imaginaros que un señor aquí en España pues dice ya qué es lo que va a pasar. Bueno, esto es como los economistas, ¿no? Que al final vaticinan todo cuando ha pasado las cosas, ¿no? Eso es, pues no podemos, pero vamos a volver al principio. ¿Dónde estamos? O cuando todavía la gestión de la seguridad y salud presente y futuro. Futuro, volvemos otra vez al mismo, incertidumbre. Empezamos hablando del día antes, que era de incertidumbre, y volvemos a la incertidumbre. Todos los factores anteriores que os he comentado, que fue producto de la reflexión y la situación que estábamos el día antes, siguen siendo vigentes. Lo único que nos va a cambiar realmente es el orden, diferente. Las prioridades nos van a cambiar, pero todos seguirán latentes. Y algunos todavía más. ¿Porque va a haber más soledad? Sí, porque está claro que la conexión, vamos a conectarnos muchísimo más, vamos a trabajar muchísimo más en las casas, y si ya había un concepto realmente de soledad y de poca interacción, eso va a volver. Por lo tanto, las prioridades cambiarán. Y cuando las prioridades cambian, es muy importante cuando nos focalizamos en un riesgo mayor ante una infección que puede ser en un momento determinado, en función de edades y patologías previas, cada uno cambiará, puede ser más letal. Hay otras cuestiones en el mundo de la seguridad, como un accidente por caída de distinto nivel, que es un tema menor. Y realmente en estos 3 meses hemos visto que todo se ha quedado siendo muy importante, que es un tema menor, ¿no? Porque hemos estado y seguimos toda la sociedad en su conjunto focalizado en ese problema. ¿Existirá un cambio político, económico, social, etcétera? Totalmente. Mirad,
va a haber un problema y eso es algo que yo creo que pasará y podrá ser discutible ahora en el turno de preguntas. El tema de la soberanía de los estados obviamente nos cambiará. El tema de la defensa cambiará. El tema de la seguridad cambiará. Habrá un gran poder que será el poder digital. Estaremos más conectados. Hay un refrán que dice que esto de, de estar conectado, dice antes de estar solo, el concepto de soledad también ha cambiado. Dice, hoy en día estar solo no es no estar físicamente solo, sino no estar conectado. Dice. La importancia de la gestión del conocimiento, que estábamos en ello, será brutal realmente compartir el conocimiento para dar respuestas rápidas en la parcela de la seguridad y la salud a nivel global, será fundamental para todos, compañeros, será fundamental trabajar muchísimo en el tema de una gestión del conocimiento realmente, pero que sea realmente relevante, que sea distribuida en una forma muy rápida entre todos los estados. Y entraremos en lo que comenté anteriormente, en un modelo de guerra fría. No sé o no sabemos exactamente en qué términos, cómo se definirá, pero está claro que será una guerra fría. No sé, bueno, 19:51. Si os parece, vamos a entrar en el turno de preguntas. Muchísimas gracias por vuestra atención. No tengo ningún feedback, este es el problema realmente de la tecnología, no hay nadie que me diga nada. Hola, Camila. Hola. Hola, Pablo. Sí, tienes preguntas, ¿vale? En el panel de preguntas las puedes observar. Vale, voy a verla. De momento no las veo, ¿eh? El panel de preguntas a la derecha lo habías desplegado, ¿no? Digo desplegado, pero no pone preventivas en el teletrabajo. Ah, pregunta. Vale, lo estoy desplegando. Un segundo. Vale, vale, tranqui. Pone preventivas, solamente leo, no sé por qué. Vamos a verlo un poquito mejor. Perdonar. Ahora. Vale, la primera pregunta es de María Josefa y nos pregunta, buenas tardes, Pablo, persona que pregunta, bueno, lo que no veo es lo que está preguntando. Camila, ¿me oyes? Sí, lo puedes abrir un poco más horizontalmente. A la ventana de preguntas la puedes abrir horizontalmente, desde una esquina. Vale, Lo has podido hacer? sí, pero Sí, sigo vale. sin verlo. Buenas Pues tardes. Vamos a decir aquí, espérate. No, aquí hay otra. Yo no sé si tú puedes tomar el mando de mi ordenador. no, porque no me aparece la interfaz, pero si quieres te puedo decir las preguntas. Vale, te lo agradezco. Vale, pues Forma parte Ramón, del compañeros. sí, tranquilo. Ramón Gaubeca Navarro pregunta, ¿podríamos decir que el ser humano es un virus para el planeta? Bueno, el ser humano es un conjunto de células andantes y cambiantes. Dicen que no cambiamos. Yo digo, ¿cómo no vamos a cambiar? Dicen, no, este no cambia nunca. Eso pasa mucho en el plano del amor. No va a cambiar nunca. Digo, ¿cómo no cambiamos? Si las células mueren y se reproducen todos los días. Nosotros somos un conjunto de microorganismos biológicamente que viven, que conviven. Algunos no nos hace falta y nos comunicamos muy bien con ellos. Pero que somos propagadores de infecciones en toda la historia, por supuesto, el ser humano, igual que los animales, depende del microorganismo, sí somos. Las bacterias, los virus, claro, obviamente sí, y siempre vamos conviviendo con ellos. Algunos son inocuos, otros son medianamente y otros son muy letales, ¿no? Como ese, el ébola, ¿no? O el SIDA, en los cuales ninguno de los dos, por cierto, tienen vacunas, ¿no? Tienen tratamientos, ¿no? Pero ninguno ha salido con vacunas totalmente eficaces. También es verdad que nunca ha habido una sociedad, sobre todo la occidental, que es la que le preocupa para la supervivencia de su supremacía, seguir
tanta gente estudiando realmente este virus. Por lo tanto, este virus, lo que tenemos claro que va a tener una respuesta seguramente positiva en los próximos meses. No, eso no nos debe caber la menor duda. Otra pregunta. Vale, Ana Almena pregunta, ¿cuál es su opinión acerca de las certificaciones de protocolos de COVID-19 o centros de COVID seguros que están poniendo en el mercado las certificadoras? ¿Y puede ser un beneficio para trabajadores y clientes? Bueno, exactamente, yo te voy a contestar algo porque lo conozco bien, ¿no? Y además he tomado decisiones sobre el tema, sobre algunas consultoras que fueron las primeras que aparecieron con el tema. Bueno, mirar, desaparecen mercados, con el COVID se desaparecen mercados y vuelven otros nuevos mercados, y hay nichos de mercado. Para mí, o particularmente la aparición en un momento determinado de algunas consultoras que trabajan con el tema de certificación y demás, bueno, es una oportunidad de mercado en la cual, bueno, no está mal. Esto te lo tengo que asociar al tema de las ISO o las OSA 18001 a nivel de seguridad y salud. Yo también que te voy a decir una cosa en general. Muchas de las certificaciones nunca han estado orientadas a resultados. Realmente es un negocio importante, es una forma de hacer las cosas de una forma ordenada, como han podido ser alguna ISO, alguna OSA, pero no garantizan muchas veces el resultado óptimo. De hecho, existían a nivel de seguridad muchísimos centros de trabajo y empresas con la certificación OSA 18001 y en cambio no lo cumplían. ¿Sabéis por qué? Porque se hacen realmente certificaciones valorando y auditando los sistemas generales. Yo siempre digo, mira, una certificación tiene que empezar por un centro de trabajo. Si el centro de trabajo no cumple las normas mínimas de seguridad, pero realmente reales, ya sobra todo lo que es el estudio con respecto a todos los documentos, los sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. De todas formas, una certificación de un lugar de trabajo que están trabajando, insisto, están trabajando consultoras muy conocidas al mundial que se han puesto mano a la obra, porque es realmente un negocio, tendremos que ver la evolución de esa certificación. Pero insisto, una certificación compleja, porque cuando estamos con un riesgo no inherente y una infección no inherente a un centro de trabajo, sino que es, como hemos dicho al principio, un eje de transmisión de la propagación por la aglomeración de las personas y los materiales, obviamente es complicado, porque muchas veces pues no sabemos, es muy complicado saber el propio origen. Hay que ver la evolución. En principio, insisto, hay una oportunidad de mercado, se está aprovechando como mucho de las certificaciones que se han ido generando en el mundo de la seguridad y salud, que tienen sus ventajas y sus desventajas. Vale, Jesús Carbonell pregunta, ¿cómo cree que ha cambiado la manera de controlar y supervisar la prevención de riesgos laborales después de la crisis del COVID? A grosso modo, ¿cómo se ha hecho en el sector de la construcción y o servicios integrales? Bueno, en el sector de la construcción tengo que decirte que seguimos en un profundo debate. Creo que lo he contado al principio además como ejemplo ilustrativo. Lo que sí es cierto que tendremos que ver cómo va a evolucionar realmente el tema del COVID. De cualquier forma, he comentado que los servicios de seguridad y salud van a cambiar y se tendrán que reinventar, porque aunque el COVID o esta infección, que hemos tenido la suerte que su letalidad realmente no ha sido tan alta, porque podría haber aparecido otro tipo de pandemia, va a cambiar nuestro rol, va a cambiar parte de cómo tenemos que organizarnos y tenemos que estar preparados para una gestión de control de propagación de posibles infecciones y pandemias que existirán en el futuro, porque eso ya se sabe. Y además, al principio, cuando hablamos del día antes, dentro de esa red que era el tema de la sostenibilidad y la situación actual, la pandemia y la epidemia era algo que desde el punto de vista de la salud ya se podía ver venir, ¿no? En cambio, hay otras cosas que nos van a acelerar como Departamento de Seguridad y Salud. ¿Qué va a acelerar? Estamos trabajando el teletrabajo de una forma experimental y ahora va a suponer una forma del trabajo de la noche a la mañana. Piensa que los departamentos de seguridad y salud, como muchísimas funciones en una empresa, se tienen que adelantar 15 años. Lo que estaba previsto en un cambio de 15 años, tenemos que adelantarnos. Por eso, incluso el problema de la digitalización, que no ha cogido con el pie cambiado, no será suficiente. ¿Van a cambiar cosas? Sí,
Pero otras cosas, insisto, ya las sabíamos, las teníamos identificadas y simplemente vamos a focalizarnos mucho más. El problema realmente de la salud en el mundo, aunque creemos muchas veces que es mediático ese accidente en el sector de la construcción, no está realmente en los centros de trabajo, está en el modelo y la forma de vivir. ¿No? Insisto que la primera causa de muerte, que es la cardiovascular, está realmente ligada al estrés, ¿no? Y a situaciones realmente muchísimo más complejas, más que realmente de la propia caída de un andamio. Pero sí, vamos a cambiar seguramente nuestra forma de organizar, vamos a cambiar nuestra forma de ir a los sitios. Se tendrá que ir a los sitios de una forma física, pero tendremos que llegar a muchos más sitios utilizando la tecnología, la que ya estábamos utilizando a través de, como he comentado, la prevención remota, que era una modalidad que teníamos ya a distancia. Pues ahora, pues en un tiempo récord, tenemos que reinventarnos. Vale, Adrián Alonso nos comenta, estoy seguro que a nivel internacional esta crisis va a servir para impulsar el teletrabajo, pero ¿cree que en España también se mantendrá cuando todo esto acabe? Sí, sí, no en su totalidad, pero gran parte sí, ¿no? Que sí, es verdad que el teletrabajo, bueno, a nivel de carga de estructura, no gastos en alguna empresa, era interesante, pero sí es verdad también que siempre ha habido en España, como en otros países, hay siempre un temor, es muy conservador con respecto al teletrabajo y su rendimiento. Ahora sí, ahora tendrá que coexistir la presencia física con el teletrabajo, porque también es verdad que de una forma masiva se ha ido mucho al teletrabajo y se ha demostrado que también es muy útil y productivo, tan productivo que tiene una connotación en el mundo de la salud diferente. Muchas personas que han estado en la primera línea de trabajo en esta crisis, con el teletrabajo hay que regularlo muy bien, porque si no acaba trabajando 20 o 21 horas al día, ¿no? Tiene que estar muy bien regulado. Si el teletrabajo tiene sus ventajas, como es el tema de la conciliación de la vida familiar, y bueno, y compaginar parte de ese tiempo, pero tiene unas partes también que pueden ser negativas, la hemos dicho también anteriormente, ¿no? Con respecto a la soledad y sobre todo al mundo mediterráneo tenemos una forma de vivir, ¿no? Y eso lo acusamos. Vale, Jesús Carbonell nos pregunta, ¿quién controla el buen cumplimiento de las medidas preventivas en el trabajo? En el teletrabajo, perdón. Bueno, en el teletrabajo, he dicho anteriormente, eso sería un tema para hacer una webinar y estar 2 días enteros, porque el teletrabajo ahora mismo, tiene muchas lagunas realmente jurídicas. De hecho, España y en Europa se estaba articulando un documento para intentar regularlo mejor. Quiere decir, te voy a poner un ejemplo ilustrativo que si el teletrabajo tiene... te voy a poner varios ejemplos ilustrativos. El teletrabajo y realmente las normas de PVD, el Real Decreto que regula la seguridad, más que en el trabajo, por ejemplo, en las pantallas de visualización de datos, no está preparado para los portátiles, pero no se sabe dónde está en la frontera, en el cumplimiento de la ley de prevención y realmente un centro de trabajo en el cual constitucionalmente es inviolable. Que si se hace una evaluación de riesgo en la totalidad de un domicilio doméstico que además es inviolable si no hay un delito y una orden judicial. Si tú vas abajo por el pan, es un accidente inetímere dentro de un accidente inmisio. O sea, los conceptos jurídicos ahora mismo y la frontera entre las normas de prevención y el teletrabajo están muy desdibujadas y estamos precisamente en ese debate. Actualmente nosotros en el trabajo, antes de esta crisis, se hacía un estudio, una evaluación exclusivamente de lo que era el puesto, se hacía un cuestionario de evaluación, lo estaba haciendo ya muchas empresas, grandes compañías españolas. Hay debates sobre el tema de si tú el que adapta el puesto te lo tienen que poner. Solamente te voy a decir una cosa. Si un colectivo de prevención tuviese una empresa de 40.000 empleados, hacer evaluación de riesgo de un centro de trabajo, estimando que el domicilio es un centro de trabajo tal como lo entendemos en el concepto normal, serían 50.000 centros de trabajo. No habría departamento ni recursos suficientes para el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales. Pero insisto, es un debate porque la frontera está muy desdibujada y se estaba precisamente, incluso a nivel europeo, intentando poner un poquito de orden. Y todo lo demás
eran interpretaciones sobre qué le afectaba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el reglamento de los servicios de prevención con respecto al domicilio, que por otra parte era contradictorio por lo que te he dicho anteriormente, ¿no? El domicilio es inviolable, ¿no? Y no sabíamos realmente la frontera de una cosa. Lo que sí hacemos nosotros y estábamos haciendo son programas de formación de PVD y lo que es la formación de puestos de trabajo, de todo el tema ergonómico, biomecánica, etcétera, etcétera. Vale, María Josefa Monja Sierra nos pregunta si el COVID-19, si una persona se infecta por COVID-19 en el trabajo, se considera un accidente o enfermedad laboral. Si se demuestra que es, si se demuestra que es, que se ha cogido en el centro de trabajo, que es difícil, si no eres honesto, se considera accidente de trabajo actualmente. ¿Por qué accidente de trabajo? Me ha preguntado, y enfermedad. La enfermedad es un tema, es un concepto jurídico que te lo explico muy brevemente. Hasta que la Seguridad Social no lo categoriza como una enfermedad profesional, lo que hace la ley para proteger a nivel de prestaciones a los trabajadores es considerarlo accidente de trabajo para que cobre las prestaciones igual que en la enfermedad. Pero no lo puede catalogar como enfermedad porque no está en el listado de enfermedades. Quiere decir, en España y en muchos países de la Unión Europea, bueno, y en Latinoamérica exactamente igual, cuando ocurre una enfermedad profesional que no estaba catalogada dentro del listado de enfermedades profesionales, pero se ha demostrado que ha sido como por consecuencia, lo que hace es declararla como accidente, porque no tienen el amparo de poder declararla en enfermedad profesional. En este caso, en este momento, no, en los listados de enfermedades profesionales no está el COVID como una enfermedad profesional. Y además no podría estarla solamente en un momento determinado, regularla, insisto, para colectivos que realmente están expuestos a riesgos biológicos, entre ellos el del COVID. Porque centros de trabajo, como hemos dicho anteriormente, donde no es originario ni inherente, y por tanto no es origen, sino simplemente un centro de paso de propagación, como puede ser cualquier espacio público o privado, no podría serlo nunca. No sé si te he contestado bien. Hola. ¿Me escuchas ahora? Yo perfecta. Ahora sí. Vale, Lucía Gutiérrez García nos pregunta si las medidas preventivas y la organización del trabajo desarrollados durante esta pandemia han llegado para quedarse en las empresas. Yo espero que las medidas de organización del trabajo, algunas o gran parte de ellas, no se queden, porque eso significará de que la pandemia ha desaparecido. Y por lo tanto, sobrevivirán cuando haya una pandemia. Lo que aprenderemos en nuestros protocolos es que existirán en nuestros protocolos, existirán en nuestros planes de contingencia y a partir de ahora tendremos esa previsión con respecto a cualquier otra pandemia, no solamente esté preparado el sistema sanitario español, esté preparado el Poder Legislativo ahora que va a regular muchísimo mejor de lo que estaba hasta ahora una situación sobrevenida o de fuerza mayor por una pandemia, nosotros como empresa todo lo que estamos haciendo lo regularemos, pero se activará obviamente si existe otra crisis parecida, porque sabemos que la situación mundial y lo que vamos a tener que convivir en el futuro será exactamente con algo siempre parecido, ¿no? Entonces lo contemplaremos. Cuando no esté contemplado, obviamente no vamos a sobredimensionar instalaciones, no haremos controles de acceso tan específicos en el cual ralentiza absolutamente todo, de temperatura, de desinfección, de declaraciones voluntarias. No, yo me imagino y pensar que lo mantendremos hasta que desaparezca la pandemia o existe una vacuna en ese mismo momento ya no, y que esto sea un paréntesis y tengan que pasar muchísimos más años para que tengamos una situación de crisis sanitaria como esta. Vale, Carmen Plaza nos pregunta, ¿podrías mencionar los pasos a dar por las empresas en la transformación digital de la prevención de riesgos laborales? Eso es una buena pregunta, porque ese es el debate que tenemos todos los días. Realmente la digitalización es muy compleja y además es contradictoria en alguna parte, como he dicho con anterioridad.
Pero mira, nosotros, te puedo hablar por experiencia, hemos sido la primera, he tenido la suerte de ser la primera empresa que hemos puesto en marcha lo que se llama la prevención remota y por lo tanto la digitalización desde el punto de vista de herramientas que nos faciliten el acortar distancia con los centros de trabajo y con los trabajadores ha sido muy importante. Pero te voy a contar algo que realmente es muy relevante. Mira, yo y mi equipo también hemos tenido la suerte de ser el primer equipo, la primera empresa que estábamos trabajando con la predicción. Realmente lo más importante del mundo de la digitalización para la prevención va a ser la predicción, o sea, algoritmos y Big Data. Y nosotros lo teníamos. De hecho, un poquito antes, con la Universidad Politécnica de Cataluña, éramos la primera empresa en España y prácticamente en Europa, incluso a nivel mundial, que teníamos de una forma ordenada y sistemática muchísimos datos a través de una herramienta que le llamamos sistema de valoración de la gestión. Teníamos millones de datos, pero muy ordenados. Y esa era la gran ventaja que teníamos para generar un estudio algorítmico y ver si éramos capaces de predecir accidentes de trabajo o algunos capítulos. Mirar, esos resultados los íbamos a exponer públicamente a nivel internacional, pero no hemos podido. Teníamos un resultado. Nosotros evaluamos también en el tema de seguridad de salud el liderazgo de las personas. Y la correlación que tiene a nivel estadístico es brutal. Quiere decir, aquellos que ejercen un mayor liderazgo, nosotros lo medíamos, obviamente tienen después menos accidentes. La base del mundo de la seguridad de salud va a ser la predicción. Si te estoy hablando a nivel de lo que es la ingeniería de la seguridad, la que te estoy hablando ahora, y la predicción de accidentes para tomar las mejores decisiones y tomar planes estratégicos en el mundo de la salud, desde el punto de vista sanitario, va a ser brutal, absolutamente brutal. Porque, claro, imagínate que actualmente ya una radiografía antes, cuando tú tenías un diagnóstico, iba a 4 médicos. Hay una máquina hoy día que se están haciendo ya algoritmos que son capaces de hacer un diagnóstico con una fiabilidad de un 99,9%. Pues eso es brutal. Insisto, la digitalización, aunque tendremos herramientas y muchos teléfonos y muchos desarrollos tecnológicos que nos acercarán a los sitios y trabajaremos en 4D, realidad aumentada, absolutamente, igual que el mundo de la educación y la comunicación de un aprendizaje muchísimo más efectivo que el aprendizaje y la educación tradicional, ¿no? Que tiene menos efecto, va a ser la predicción. Vale, y Julio Fernández nos pregunta y nos comenta, en la introducción nos ofrecía el modelo de gestión actual de su compañía. ¿Podría facilitárnoslo? Mira, el tema de nuestro protocolo no tengo ningún problema en facilitarlo porque parte de nuestros protocolos son públicos. Nuestros protocolos los entregamos a todos nuestros clientes externos, propiedad de instituciones públicas, porque nos lo piden como mandato y la parte que tenemos. No tengo ningún problema. Son Vale, públicos en toda la sociedad civil un protocolo sanitario con el COVID, sin problema. Le das tú el que te dé el nombre, ¿vale? No. vale, pues Pablo, eso es todo, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias. Os mando un afectuoso saludo. Estoy a vuestra disposición y os deseo de corazón mucha suerte para vosotros y para vuestra familia. Hasta siempre.